Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy lunes y vamos como siempre a saludar a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes. ¿Cómo Jorge, estamos, ¿qué Pedro? tal? Buenas tardes a todo el mundo. También está el jefe de los informativos de Lancelot Televisión, Andrés Martinón. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jorge. Y Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, ¿Cómo Jorge. estamos, Valentín? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No nos vamos a quejar mucho por si acaso, Valentín. Las cosas, en cambio, donde... Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Como donde sí marchan muy bien, seguro, es el Partido Socialista, que ayer terminaba ese famoso 41 Congreso en Sevilla, por todo lo alto, con muchos aplausos, un cierre de fila en torno a la figura de Pedro Sánchez. Nada de autocrítica, ni de crítica, por supuesto, nada de nombrar, ni siquiera por encima, los casos Koldo, Ábalos, que fue hasta hace muy poco el hombre fuerte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, además de ser uno de los principales ministros del gobierno anterior, en este caso de Pedro Sánchez. Y en definitiva salió como imaginábamos Pedro bajo palio. Hombre, evidentemente... Digo sí, Pedro, ¿eh? Sí, Pedro Sánchez. Salió bajo palio, no, yo salí a otro sitio. Que yo evidentemente no iba a reconocer, no iba a llevar a cabo ningún cambio de relevancia, porque si no sería asumir todo lo que se estaba publicando últimamente, ni el tema de la vicepresidenta, quitarle la vicesecretaría general o secretaría de organización, no sé, vicesecretaria general, creo que es la señora Montero, por el tema de su jefe de gabinete, ni llevar a cabo ningún acto con Santos Cerdán, porque también lo pondría en un brete con respecto a lo que ha denunciado porque iba a creer que era Aldama. Claro, porque podía hacer una... Hombre, a mí lo más llamativo de todo es sobre todo el premiar a la delegada del gobierno de Valencia, que yo no es por nada, pero por lo menos el acto que vimos, el acto de repudio de la gente cuando fueron los reyes, que sufrieron todo el cabreo de la gente y el agotamiento y todo el hastío que tenía la gente, era contra el Partido Popular a nivel regional, pero también contra el Partido Socialista a nivel nacional, claro, encarnado en la figura de la delegada del gobierno. Pero si a lo mejor han creído que ha hecho una gran gestión... No, yo no creo que crean que lo creen. Pero aparte de eso, sí lo que creen es que esto es como una cosa, es decir, si premio a esta persona es que ha hecho una buena gestión y es transmitir sobre todo a Valencia, que es fundamental. Valencia es fundamental para el partido, bueno, lo es Andalucía, pero Valencia lo es también, y lo es Madrid, pero claro, en Madrid tiene grave dificultad el Partido Socialista desde hace tiempo, sobre todo con el tema de Ayuso. De todas formas, si lo miras desde la óptica de Canarias y del papel que puede jugar el Partido Socialista Canario en los nuevos órganos, pues resulta que es que el Comité Federal se queda con los mismos miembros. Y en la Comisión Ejecutiva Federal, que es el órgano más ejecutivo, es decir, donde está el núcleo duro del señor Sánchez, ahí sigue habiendo dos miembros. Y se ha cambiado uno, nada más. Ha salido Carolina Darias y se ha metido al senador de La Palma. Nada más, quiero decir, y se estaba, de alguna forma, en las quinielas figuraban, o se estaba barajando la posibilidad de que determinados cargos importantes orgánicos de Canarias, del PSOE en Canarias, entrasen en la Comisión Ejecutiva. Se hablaba de Nira Fierro. De Nira Fierro, la Secretaría de Organización. Pero Nira Fierro, como buena... Y hombre, teniendo en cuenta que el Partido Socialista en sus resultados electorales tuvo, y ahora mismo tienes a un ministro que fue presidente del gobierno de Canarias, que fue el partido más votado, acosado por el caso de corrupción, el caso Koldo. Es miembro nato por ser secretario general de Canarias. No, pero te digo el haberle dado más participación al Partido Socialista, que era lo que esperaban. Al Partido Socialista sí le dio, al de Canarias a lo mejor no. Bueno, lo cierto, Andrés, es que muchos consideran que la figura de Pedro Sánchez, al menos con este cierre de fila de la militancia, porque para eso se hizo este Congreso, era para sobre todo realzar la figura debilitada, figura de Pedro Sánchez, porque con todos los casos que han venido arrastrando, pero sobre todo el tema de la amnistía y tal, pero que ahora se le sumó en las últimas 2 semanas
pues todo el tema de Coldo y Aldama, judicial, sobre además, ya todo. con causas abiertas, sí, hombre. Incluso con lo de su mujer, que yo creo que lo de su mujer... O incluso lo del, sinceramente, lo del creo que fiscal va a, general del Estado, va a de terminar Caminada. en nada, pero bueno, es una causa muy Es que molesta tiene para abierta él. varios frentes. Antes usted estaba hablando de lo de la delegada del gobierno de Valencia, es que decía, es que tenía que premiarla, pero es que él lo que no iba a hacer es no premiarla, Claro. es decir, quitarla sí que le habría llamado la atención y habría sido como un reconocimiento de que también falló el Estado, que evidentemente lo hizo porque ahí falló todo el mundo, que cada uno se atribuya el grado de culpa. Evidentemente ocurrió todo lo que tenía que ocurrir. A mí me hace gracia porque las fotos son muy significativas y además, o sea, por ejemplo, Dolores Corujo, es como una pirámide y se ve perfectamente los premios a la fidelidad. Eso es, y a quien está completamente en la causa, ¿no? Y Pedro Sánchez lo tiene claro. Por supuesto que no iba a haber ninguna alusión a los casos, eso estaba clarísimo. Y además, luego... Bueno, la alusión fue decir que están sufriendo una persecución judicial. No, y además que luego yo le voy a dar un consejo a Pedro Sánchez. Sí, se lo voy a dar. Si tú dices muchas veces fango, si tú dices, ya parece... Porque por lo menos Felipe González tenía más riqueza, no sé, léxica. Si tú continuamente, igual que el otro era las cloacas de tal, el fango de no sé qué, y además luego la gente en la calle que son seguidores dicen lo mismo, es el fango, es la cloaca y tal. Entonces, yo da sensación de que ya es un discurso como repetido de continuamente, y la ultraderecha, y da sensación de poco, no sé, para empezar de veracidad y sobre todo no sé, de más recursos y de un poco más de categoría. En cuanto a la figura de Sánchez, no hay ninguna duda de que él quiere presentarse, se va a seguir presentando, va a seguir jugando a lo que va a jugar, y evidentemente una cosa es un Congreso Federal del PSOE y otra cosa son unas elecciones generales. Es verdad que por otro lado también Feijóo celebraba esa intercomunitaria o como se llame, y no sé si también, bueno, pues también se plegaban más o menos a lo mismo, pero yo creo que hasta que no haya unas elecciones, que por lo menos con Sánchez no las va a haber hasta dentro de 3 años, porque aquí no, evidentemente no va a dimitir, yo creo que ahí ya es donde verdaderamente se pasaría el examen o no. Sí, bueno, ya veremos porque esto va a ser un tema recurrente, pero la realidad es que el señor Sánchez sale reforzado entre lo suyo, pero de cara al exterior me da a mí que sigue habiendo graves dudas de credibilidad. Es decir, Pedro Sánchez, el problema que tiene es que ha perdido en gran parte de la sociedad española la credibilidad, y es lo peor que se puede perder en política, que es la credibilidad, porque por muchas cosas, porque la economía, más o menos, la que es la gran economía, va la bien. economía va más o menos bien. Va Esto es lo bien. curioso de toda esta situación. La ¿no? macroeconomía, porque La vamos, los precios macroeconomía, siguen bueno, subiendo. claro, después ya... Los indicadores económicos del país. Después ya los ciudadanos somos otra los cosa. ciudadanos en la etapa de hemos Pedro empobrecido. Sánchez se ha empobrecido, pero por el tema de la inflación, ¿no? Es decir, a pesar... ¿Por qué? Porque el salario mínimo que se consigue, se cree como un gran éxito, efectivamente podrá haber beneficiado a un 2 o un 3% de la población de España, que no es poca, pero en general todo el mundo ganaba ese dinero, es decir, que no le afecta al 90% de los españoles, no le afectaba la subida del salario mínimo. No, y acaba de subir ahora las pensiones también, creo que para este año 2025, a costa de seguir endeudándolo, sin por medidas. Claro, lo que pasa es que hay que ser un pero poco más responsable. ya hay informes que ya empieza... Porque, a ver, ¿por qué ha crecido tanto España en estos últimos tiempos? Por la inversión de los fondos comunitarios, que han venido fondos públicos, y porque el turismo ha ido como una moto, ese turismo que tanto critica el PSOE. Es decir, eso es lo que ha generado lo que se llama, cuando usted exporta, las exportaciones. Nuestras exportaciones. Claro, es nuestras exportaciones. Y en este caso es lo que ha generado más de casi 300.000 millones de euros el sector, vamos, lo que es la exportación, entre ellos el turismo como uno de los principales. Ahora, y después del Congreso, la noticia, bueno, el intento de efecto estrés, de la medida estrella, esto de la creación de una empresa pública de vivienda para promocionar, construir y también gestionar. Hombre, que esto parece que va como al revés. Valentín esta mañana lo recordaba. No, es que dice, primero coge el fondo, primero cogías las casas del Sareb y te ponías a repartirla para crear no sé cuántos miles o cientos de miles de viviendas. 150.000 viviendas, no fue de lo que habló. El tema de la modificación de la ley es que lo ha hecho al revés todo, ¿no? No, pero estas cosas se dicen, como después nadie dice nada. Por cierto, que el milagro se produjo. Y es que la Virgen de los Dolores finalmente, Andrés, bajó después de, creo que el año 65, si no... 65, hace 59 años, sí. Fue la última, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue todo un espectáculo. Virgen de los Dolores, digo. Histórica. Mucha bajada. gente, ¿eh? Sí, sí, sí. En miles, había muchas miles de personas y sobre todo, yo creo que además partió muy bien desde Mancha Blanca a las 7 de la mañana y luego en los pasos que hizo Portaos, iba sumando gente por San Bartolomé sobre todo y la verdad que cuando ya llegaban, la verdad que era cierto nerviosismo. Yo estaba en la explanada del Cabildo y era como que notabas que iba viniendo y es como en la vuelta ciclista que vas viendo que vienen dos motos, luego vienen ambulancias y dices, viene la comitiva. Yo no sé si ustedes que lo retransmitieron en Lancelot Televisión, por cierto, felicidades a todo el equipo de Lancelot Televisión por el esfuerzo que realizaron, pero yo lo que no sé, si la anterior vez, en el 65, también se bajó la reina con una comitiva o la trajeron... A la Virgen. La Virgen. A la A la reina, no, a la la Virgen. reina, Con la una Virgen. comitiva, pues supongo que vendría con una comitiva. Eso sí, dicen que en Arrecife habían 25.000 personas Bueno. en aquella época. No, te lo digo porque los planes de seguridad esperaban que hubieran 25.000 personas en el sábado y evidentemente se quedaron muchas menos. Es que 25.000 personas Te del lo digo 65 porque hasta toda la isla metida, sí, más o pero menos. suspendieron, por ejemplo, la colocación por el tema del plan de seguridad, la colocación de terrazas, etcétera, en los aledaños de la iglesia de San Inés, se vieron bastante perjudicados la restauración. pero Por este motivo, vamos, por este motivo. vamos a ver. Que lo justifica. Yo no sé si fueron más gente en el 65 o no, pero es verdad que en el 65 estábamos en la época de Franco y el poder... La tele nada más que estaba la 1, la 1 y la 2 a lo mejor. no lo sé. El poder de la iglesia era un estado, en ese caso, confesional, era un estado católico donde tenía la iglesia era un poder más. Ahora sigue siendo un poder porque tiene muchos seguidores, pero no tiene ni el 30% de los seguidores que antiguamente eran... Hombre, Bueno, y lo que ahora hay mucha más población, es decir, que la Aparte, proporción es mucho menor Que la que la que hubo en el cotidianidad, 65. tú puedes ir en cualquier momento a ver a la Virgen. Y aparte que en el año 85, no es por nada, pero había muy pocas cosas que hacer en Lanzarote. Hombre, de entrada no había llegado, creo, ni la potabilizadora de Diarrijo No, todavía, estaba- que fue en el estaba- 66. sí, Fue en el estaba- 66, estaba por ahí, en más o el- menos. estaban por ahí. O sea, que ni siquiera teníamos todavía desarrollo turístico ni nada, con Franco viviendo, y claro, era otro país. Y el, que no, otra versión, y el ¿no? que no salía, Dios lo mataba. En aquella Por eso te época, digo. el que se creía que le iba a caer encima. No, en serio. Ahora hay yo me quedo asombrado con la cantidad de gente. Date cuenta que también muchas personas mayores no fueron. Yo conozco mucha gente mayor que son, bueno, devotas del cristianismo y sobre todo de la religión católica y no fueron porque Pero no. fue un acto muy bonito, ¿eh? La Sí, verdad pero que- también, como dices tú, es que era complicado para las personas mayores. Claro. Primero, la peregrinación es larga, Hombre, eso de entrada. yo no lo y luego, aguanto. las horas centrales en la llegada a Recife y San Bartolomé casi, ya era mediodía con una jornada de mucho calor. Encima. Estábamos, ¿no, Pedro? En la unidad móvil. Había calor. Había bochorno. Había bochorno y el sol bochorno. dando ahí en la explanada, aquí, aquellas sillas ahí colocadas en lo que es el recinto ferial, que ojalá hubiéramos tenido la carpita aquella que era. O sea, es que vamos para atrás, no tenemos ni para poder albergar este tipo de actos. Y la verdad que no era fácil. Luego San Ginés no se quería provocar que mucha gente acabara en un entorno pues de calles estrechas. Y Por entonces eso al lo final, recibió en el puente de Aquí las Bolas. estamos, Claro. aquí estamos viendo en directo lo que fue, en misa, este la caso, Eucaristía. la misa, La misa de las 6 de la a las mañana. 6 de la mañana, ¿eh? A las 6 de la mañana, que madrugaron. Imagínense, la gente pues madrugó, se tuvo que levantar a las 4:30, 5 para llegar ahí, porque mucha gente yo no sé cómo hicieron, dejaron después el coche allí o cómo. Que se iban organizando, dejando... Primero también había transporte guagua. público, habían guaguas, pero también hubo mucha gente que pidió a familiares, amigos, etcétera, que los acercaran o incluso dejaban el coche y volvían a... ¿Sabes? Lo dejaban en otra Ya, pero que localización y vamos, iban que me refiero caminando. que todo es un esfuerzo, un trabajo que hay que hacer para ir allí. Bueno, lo cierto es que salió muy bien. Creo que ayer fue a visitar el hospital General. General Molina Molina Orosa. Orosa y a lo largo de estos días... El no día sé- 7 creo que va el día... Sí, ¿no? El día 5. el día sábado 5. 7 5. El es 5 va 7, al- ¿no? Sí. El 7 es el último día que está No, pero ahí, el 5 va va al al hospital, insular. al insular. Va al insular. Pero la gente me está preguntando, Andrés, ¿pero va a ir en comitiva para allá o ya para allá que cuesta arriba no van? No, sí van. Va la Será gente en trasladada, comitiva. claro. Pero va en comitiva igual con una procesión. Bueno, yo me imagino que podrá ir quien quiera. Peregrinación al santuario de Pere- Nuestra Señora de Dolores, Mancha Blanca, desde San Ginés a Los Dolores. Eso a es, las 6 eso de la es mañana. el domingo. Lo mismo, el mismo Es decir, día. que vamos a El hacer lo domingo, mismo. Hombre, ya, para arriba. yo creo que ya eso va a ser más complicado porque es cuesta arriba, pero Y bueno. la procesión de Nuestra Señora de los Dolores es a las 3 de la tarde el sábado
al hospital insular. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Y después hay diferentes peregrinaciones a Teguise, a Guatiza, a Aría, hasta la Pero son Graciosa. peregrinaciones Yo que creo que creo que aquí están vienen mal a verla. puestos. Yo creo que vienen Yo creo que las vienen- comitivas de esos sitios, Yo de creo esos que vienen a municipios. verla. Los Sí. peregrinos vienen a Sí, San porque Ginés. hay visitas de escolares incluso Escolares y todo, programadas vienen y a San todo, Ginés, claro. creo yo. Y por cierto, el fin de semana hizo un tiempo en Lanzarote increíble. Bueno, Lanzarote yo creo que en casi toda Canarias, pero el tiempo estaba como un plato en la bahía de Arrecife. Hay unas imágenes en Lancelot Digital donde se ve y realmente parece una balsa de aceite, casi lo que es el PSOE hoy. Lo que pasa no se sabe si es hirviendo, ¿no, Pedro? No sé si te refieres al PSOE nacional, porque ahora No, al PSOE nacional. Al nacional, porque ahora Aquí no hay problema. Recordemos que ahora vienen a nivel regional y a nivel insular y a nivel asambleas locales. O sea que hay tres procesos. 24, 25 creo que Tiene que estar todo hecho en 6 es- meses. Es el del regional, el donde va a reelegirse a Ángel Víctor Torres y al núcleo duro de Ángel Víctor Torres. Cierto, Ábalos declara el día 12. El día 12. El día 12 ¿Por qué te declara acordaste de Ábalos. Ábalos? Estamos hablando de la renovación del o no del Partido Socialista. Y a Dolores Corujo la reelegirán con casi toda seguridad después de carnavales. Ujú. Sí, no, esto todo tiene que estar terminado antes del verano. Por eso. Todo. Por eso digo, antes pero del creo que verano. aquí se va a adelantar. Hasta las asambleas locales. Se va a adelantar para el mes de febrero, finales del mes de febrero, se calcula que en la última Ángel semana... Víctor sería la segunda reelección, creo que es el primer mandato. Sí, esta es la segunda. María Dolores es la Pero que es va por curioso el tercero o porque el cuarto, ¿no? El otro día hablábamos de que Pedro Sánchez está en el gobierno y por eso se siente fuerte, pero Ángel Víctor Torres y María Dolores Corujo aquí no lo están. No, y, pero y Ángel parece Víctor que está hay en el unidad. gobierno, que Pedro Sánchez. ¿El qué? Ángel Víctor está en el gobierno, pero Claro, de Pedro Sánchez. No, sí, pero bueno, se habla de Canarias, se habla de no, y, a ver, y Dolores también, y Dolores está allí arriba también, pero por eso te digo que hay como una unidad cuando de repente se podría cuestionar, no sé, aquí por ejemplo los alcaldes socialistas podrían cuestionar también las cifras a nivel insular, cómo no les dio tan alta como en sus propios municipios, no lo sé, se podría plantear. Bueno, si quisiera, pero me da a mí que no va a pasar Pero no, nada. no. Bueno, vamos a conectar con nuestra isla hermana de Fuerteventura, vamos a hablar con el consejero de Agua y Residuos del Cabildo de Fuerteventura, el señor Adargoma, que es un nombre un poco difícil de pronunciar para mí, que casi todos los nombres lo son. Hernández, muy buenas tardes, ¿cómo está usted, consejero? Muy buenas tardes. Bueno, consejero, me gustaría hablarle, le hemos llamado porque Fuerteventura está en estos momentos, si no me equivoco, en emergencia hídrica, se declaró ya meses atrás. Y yo lo que quería saber, porque usted sabe, no sé si habrá oído, que en Lanzarote se ha originado cierta polémica porque también se ha propuesto al Consejo Insular declarar, en este caso, Se ha aprobado. Se ha aprobado, ¿no? Declarar la emergencia hídrica en la isla de Lanzarote. ¿Realmente sirve para algo declarar la emergencia hídrica? Sí, por supuesto que, bueno, buenas tardes Buenas tardes. a todos los que se encuentran en el programa. Por supuesto que sirve de algo, sobre todo para poder pues actuar de manera inmediata. En el caso nuestro, en el consorcio de agua, abastecimiento de agua de Fuerteventura, nos ha permitido pues con esa emergencia poder disponer de suministro de Cuba para los depósitos cabeceras que veíamos que se nos quedaban sin agua, o poder comprar a terceros productores de la isla agua para poder abastecer a zonas en las que no teníamos el suficiente caudal, ya que nuestra emergencia no es por desabastecimiento, sino por disminución de caudales. Es cierto que una cosa es declarar la emergencia y otra cosa es la contratación por emergencia, pero también es cierto que teniendo esa declaración, pues te avala porque y que no es una cosa que está inventada, que no hemos inventado que tenemos una necesidad, sino que existe y realmente Lanzarote, y desde aquí toda la solidaridad a los compañeros, a Domingo, el consejero y su equipo, porque sé perfectamente lo que están padeciendo, porque es lo mismo que el verano pasado estábamos nosotros con pueblos hasta 10 y 15 días sin agua. Señor Hernández, pero por ejemplo para el Domingo Ceja, nos decía, que bueno, en este caso el consejero del agua en Lanzarote, nos decía que también podía servir para agilizar los proyectos de mejora, de renovación de redes, de aumento de producción, en el sentido de que se aligeran los trámites administrativos, sobre todo los informes sectoriales.
A ver, como te comentaba, una cosa es nosotros mismos nos ha permitido y de nuestros servicios jurídicos e intervención han entendido cuando desde el consorcio hemos propuesto declarar obras y contratar obras que hasta no teníamos proyecto, empezar a ejecutar y hacer el proyecto al mismo tiempo, nos hemos avalado en que la isla se encuentra en una emergencia, una disminución de caudales, como digo, pues de un tema, de un suministro básico, que al final también es un tema que afecta a la salud. Entonces, eso sí es verdad que se tiene en cuenta. Realmente la ley no te dice, oye, usted tiene la declaración de emergencia, usted ya puede contratar por emergencia, ¿no? La contratación por emergencia está estipulada en la ley de contrato, pero sí es cierto que ante los servicios jurídicos y de intervención, en este caso, que lo hacemos a través del Cabildo, se ha entendido que es cierto y de hecho, porque está avalado. Otra cosa es también a la hora de, como te comentaba, de poder actuar inmediatamente en una zona que tengamos sin agua mientras ejecutamos obras. En cuanto a los plazos, esto es una cuestión que le hemos, de hecho, una solicitud que le hicimos de principio de esta legislatura al gobierno de Canarias, porque sí es verdad que hay algunos permisos o temas sectoriales que cuestan. Sí es cierto que a nivel insular, los permisos que se tengan que dar para ejecutar una obra y demás, sí se utiliza la emergencia para poder pues adelantar esos expedientes a la hora de autorización. Pero si necesitamos un informe de una autorización de vertido o de otra cuestión que sea el gobierno de Canarias, es un tema que lo hemos planteado en las diferentes mesas de agua que se tendría que valorar, porque de nada sirve que yo esté aumentando la producción en la isla, que necesite una autorización de vertido de salmuera superior a la que tenga y que los procedimientos tarden tanto. Pero sí es cierto que en cuanto a nivel insular, el tener la emergencia sí te adelanta expedientes de autorizaciones como en el Consejo Insular de Agua, que todo tiene que pasar por el Consejo Insular de Agua, o si tenemos que actuar en una zona que tenemos que hacer una servidumbre o hasta nosotros en este caso en Fuerteventura estamos realizando hasta expropiaciones en ciertos solares que necesitamos para construir un depósito, además te avala la emergencia. Pedro Martín le quería hacer una pregunta. Sí, consejero. A mí me gustaría preguntar, buenas tardes, antes que nada, me gustaría preguntarle por la inversión que vino a través de esa declaración de emergencia o de crisis hídrica, de emergencia hídrica, la inversión que vino del gobierno de Canarias, porque es verdad que los presupuestos, específicamente los presupuestos que se están preparando el gobierno de Canarias, no recoge inversión ninguna, pero que dicen que a través de esas transaccionales o algo de eso, dice que declarando la emergencia hídrica vienen inversiones como vinieron a Fuerteventura, que se ha puesto como ejemplo. Bueno, ahí yo, y a pesar que es mi propio partido el que gobierna en el gobierno de Canarias, ahí sí, y de hecho se lo comentaba a los compañeros de Lanzarote, que no es tan fácil. Es verdad que la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para el 2024 recogía una disposición adicional que decía que las islas de Lanzarote y Fuerteventura, al tener la emergencia declarada, en ese momento solo la teníamos, pues hasta la semana pasada solo la teníamos Fuerteventura, de esas dos, se podía aumentar la financiación para estas islas hasta 15 millones de euros. Lo cierto, y lo tengo que decir así, que lo que es en este año, lo que es en el 2024, a día de hoy, lo único que tenemos aprobado por el Consejo de Gobierno es una inversión de 2.300.000 euros destinados a una obra de sustitución de tubería de distribución en la zona de Puerto Rosario. Cierto es que a finales del año pasado nos vino una partida de 5 millones de euros que se destinó para compra de equipamiento, pero que es un dinero que viene, creo, de unos fondos, no sé si europeos, a través del ministerio y demás, pero lo que es por la declaración de emergencia, en principio lo que nos ha venido este año son esos 2,5 millones. Sí es cierto que ahora estamos, porque saben que siempre a final de año pues ajustan los presupuestos, sobran de un lado y demás, y estamos intentando que se dé cabida, porque también es cierto que, así nos lo comentaba el consejero, de que en el área de aguas del gobierno de Canarias tampoco había ese dinero de inversión, por eso pedíamos también, y así lo estipulaba la propia disposición adicional que a propuesta del consejero en materia de agua, con la autorización y la búsqueda de financiación por parte de la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, podían llegar hasta ese tope máximo, pero que no es yo mando al gobierno de Canarias, necesito 10 millones porque estoy en emergencia y me lo dan, ¿no? Así
no es tan fácil y tampoco podemos engañar a la ciudadanía de esa manera. Yo lo digo y soy sincero porque así también lo ha manifestado la propia presidenta del Cabildo, que hemos tenido pues nuestras negociaciones, nuestras reuniones con el Gobierno de Canarias porque pedíamos que se cumpliera esa disposición adicional. Valentín Ollones. Sí, consejero, buenas tardes. Hombre, a mí me han dicho un par de datos que me gustaría contrastarlos con usted, ¿no? Vamos a ver, la primera declaración de emergencia hídrica en Fuerteventura se declaró en septiembre del año pasado, si no me equivoco. Septiembre o agosto, ¿no? Del año pasado. No. Nosotros el año pasado, en septiembre, prorrogamos la emergencia. Vale. Nosotros la emergencia... De hecho, la primera emergencia en su momento, pero que luego se ejecutó, y perdona que te interrumpa así, pero la primera emergencia, de hecho, fue sobre el año 2020. Se actuó y se paró. Y luego fue en el 2023 cuando se propuso una emergencia que iba a durar 6 meses por una tubería de impulsión, que la teníamos rota, eran unas tuberías obsoletas y estábamos cambiándola. Y se vencía en septiembre del año pasado. En septiembre, ya estando yo como vicepresidente del Consejo Insular y consejero delegado del consorcio, prorrogábamos esa emergencia un año y en septiembre de este año, del 2024, la hemos vuelto a prorrogar porque hay obras que no las hemos terminado otro año más. Por un año, hasta septiembre del 2025, vale. Mi pregunta es, en este tiempo en el que ha entrado la nueva corporación, ¿qué inversión han tenido que, no sea inversión propia, me refiero, sino inversión, por ejemplo, del gobierno de Canarias en todo este tiempo? Porque bueno, yo he oído decir a la presidenta del Cabildo, Lola García, que había proyectos como hasta 13 millones de euros que se iba a utilizar de esos presupuestos del 2024, de esa partida de 15 millones que había. Claro, nosotros de hecho, las inversiones que estamos ejecutando, nosotros ahora mismo son más de 50 millones de euros. Las inversiones que estamos ahora ejecutando desde que nos incorporamos en junio del año 2023, que declaramos el primer lote de obras contratadas por emergencia, fue en agosto, hasta el siguiente lote que hicimos en enero y obras que han ido por la vía ordinaria de licitación. De ese dinero es verdad que, y vuelvo y me repito en plan, nosotros ahora mismo lo que es en inversión para obras de emergencia, lo que hemos recibido del gobierno son 2.300.000, lo que haya aprobado del gobierno. Es cierto que el gobierno hablaba de la inversión que ha tenido la isla de Fuerteventura porque sí ha invertido en obras de depuración en el municipio de La Oliva, tiene una inversión importante, también va a invertir en la depuradora de Puerto de Rosario, pero lo que es en abastecimiento, esa es la cifra que hasta el momento tenemos. Pero que le digo, seguimos en las negociaciones porque siempre a final de año pues hay un dinero que sobra de otros departamentos que se puede pues enviar amparándonos en esa disposición adicional que te dice que podía llegar hasta los 15 millones para la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Ahora ya para cerrar dejo a Andrés Martínez, pero no, simplemente para aclarar, cuando usted habla de 50 millones de inversión, ¿a qué se refiere? ¿Inversiones en agua? En agua, en las obras que estamos acometiendo de abastecimiento de agua. Ten en cuenta que nosotros seguimos siendo, creo que, bueno, el único consorcio de abastecimiento de agua público, 100%, y entre ellos pues está la aportación que el Cabildo le tuvo que realizar al consorcio de 11 millones, más todas las obras que estamos ejecutando, obras de aumento de producción, de depósitos nuevos, de cambio de infraestructura de distribución por las pérdidas, bueno, por el agua no registrada que tenemos, y en eso es inversión 100% en abastecimiento de agua, no en agua regenerada ni depuración, sino ese dinero es en abastecimiento de agua. Muy interesante, porque eso es lo que tendríamos que haber empezado ya hace años aquí en la isla de Lanzarote, desde hace 4 años, que si se hubiera empezado a hacer esa renovación que usted está haciendo, hoy estaríamos mucho mejor. Andrés, última pregunta. Una pequeña pregunta, a ver si podemos hacer una comparación, porque en Lanzarote una de las cosas que ha llamado mucho la atención es que la cantidad de pérdidas, el porcentaje de pérdida de agua en la producción, cuando se produce una cantidad de agua y perdíamos entre un 50 y un 60% según el momento. Mi pregunta es, en Fuerteventura, con una extensión larguísima, ¿qué porcentaje de producción se perdía en los momentos, entiendo ahora, que están mal? No sé si ya se ha hecho alguna obra para evitarlo. En el momento peor, ¿en cuánto? Y no sé si se detectaban dónde estaban esos problemas.
Sí, nosotros el porcentaje estaba por encima, pero sí es verdad que cuando se habla de pérdidas, nosotros el porcentaje lo teníamos en esas cifras, pero en agua no registrada. Son dos cosas que muchas veces cuesta entender. Una cosa es la pérdida, el agua que se pierde, como bien has dicho, pues por tuberías obsoletas o por roturas en la red de distribución, y otra cosa es el agua que dejamos de cobrar. Saben que puede haber pues, contadores que no funcionan, gente conectada a la red directa. Tenemos en Fuerteventura muchos casos, sobre todo también con el tema de la ocupación, de edificios ocupados, que llegan, no hay agua y cogen y hacen su obra hidráulica y se conectan directamente a la red. Eso también cuenta en la tasa como agua no registrada. ¿Hemos actuado? Sí. Estamos, de hecho, de las obras más importantes que tenemos de distribución es cambiando la red primaria, la primera parte de la red primaria de Puerto Rosario, la red de Corralejo, porque al ser encima zona arenosa, el agua se filtra y no se detecta la pérdida, ir a Tarajal. Sobre todo también porque contamos todavía, y esto en la época que vivimos, la verdad que cuesta decirlo, con tuberías de fibrocemento. Esas tuberías al mínimo toque se rompen y producen roturas y pérdidas. Entonces estamos actuando en ese mecanismo. Además estamos instalando contadores de cabecera que nos permite ir sectorizando la zona para ir controlando con datos ya digitales, pues ir controlando si vemos que por la noche, pues por ponerle un ejemplo sencillo, si vemos que por la noche esa zona sigue consumiendo lo mismo que por la mañana, por la noche la gente no deja los grifos abiertos. Claro. Tiene que haber algún tema tiene que haber alguna pérdida. Entonces, eso es lo que estamos un poco intentando controlar. Y lo que decía usted está claro. Aquí también, si hubiesen hecho las inversiones que se tenían que hacer hace años, no hubiésemos llegado a la situación que estamos ahora. Que es verdad que lo que estamos haciendo no es un parche, porque lo que hemos tomado es como referencia. Nosotros tenemos un plan de infraestructuras hidráulicas aprobado por el Pleno con medidas por valor de 200 millones de euros y estamos ejecutando con intención de a futuro, de planificación, claro. Porque me falta sobre todo en materia de agua, creo desde mi punto de vista, por lo menos en Fuerteventura, ha sido una planificación de acorde con el crecimiento que hemos tenido en la isla. Claro. Simplemente porque no lo entendí bien, pero ¿se han disminuido las pérdidas en estos años y medio que llevan actuando o todavía no? En muchas zonas sí, pero todavía nos queda porque no hemos terminado esas obras importantes y ahora estamos atacando el agua no registrada de los contadores. De hecho, yo ya he tenido varias denuncias de desconectar gente que se conecta directamente a la red, porque una cosa es que tú tengas el contrato y no puedas pagar o no pagues, eso ya lo miramos aparte, pero otra cosa es que tú llegas a una vivienda, no tengo agua, cojo y me conecto directamente a la arqueta que está enfrente de mi casa. Eso no pasa por ningún lado. Pues de verdad, señor Hernández, le agradezco porque ha aclarado usted perfectamente la situación y en definitiva lo que está claro es que declarar la emergencia hídrica no es per se malo. Lo malo es tener que declararla porque estemos tan mal en cualquier caso, ¿no? Claro, no, y que no puede ser, vamos a declarar la emergencia y nos vamos a quedar de brazos, porque hay que declarar la emergencia y actuar, porque de nada sirve que tú tengas 5 años de declarar la emergencia si no actúas en tener producción, reserva y distribución, porque tampoco vale voy a producir más, porque como decía el compañero, si produces más pérdidas tendrás si no actúas en la otra parte. Entonces, hay que combinar esas 3 líneas importantes. Pues de verdad que, señor Hernández, se lo agradezco que haya usted intervenido en el Café de Periodista de hoy lunes y a ver si dentro de un tiempo lo entrevistamos y ha mejorado las cosas en Fuerteventura y nosotros empecemos ya a realizar obras. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con Adargoma Hernández, el consejero de Agua y también de Residuos Sólidos, además de otras consejerías que lleva en el Cabildo de Fuerteventura. Tenemos un minuto, Valentín, que es lo que ha dicho, ¿qué te parece? Hombre, lo que me ha dejado más con peor sabor de boca es que veo que las cosas van despacio también. Que las cosas van despacio y que el gobierno de Canarias tampoco es que se haya mojado demasiado económicamente durante el tiempo que lleva la emergencia hídrica. Y es fundamental que el gobierno de Canarias apoye. Pero los 50 millones de euros que yo creo que una parte también tendrá que poner. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que después sí que matizó que efectivamente el gobierno de Canarias sí que está invirtiendo, por ejemplo, en las estaciones depuradoras. Entonces, si estás invirtiendo por otro lado, sí, pero vamos, si es solo 2 millones y tienen presupuesto a gastar de 40, me parece
un poco Ya, pero porcentaje. dice que ya hay obras presupuestadas y haciéndose por valor Sí, de sí, 50 de- millones. sí, es que- es lo que dice él, porque él empezaron hace 1 año y medio. Si nosotros hubiéramos empezado hace 2 años o 3 años, hoy estaríamos mucho mejor, estaría mucho mejor la situación porque se perdería menos en red, lo cual tendríamos más agua, porque nos bastaría con la que se produce. Pero claro, si esto es como un cesto, si tenemos un cesto que todo el agua que echa, la mitad se te va, pues por mucho que produzca, como dice él, cuanto más produce, más pierde. Bueno, pues nos vamos a tener que ir, pero simplemente decir, Pedro, que no sé si estuviste en el encendido, iba a decir en el incendio, en el encendido del... No, no estuve en el encendido, pero sí lo vi. ¿Lo viste y te Sí, gustó? lo he visto. La verdad es que pues, ha dado, yo creo que ha hallado el resto de Arrecife, se nota que ha habido un incremento importante de inversión y yo creo que por lo menos se ha tenido muy buen gusto. A mí me gusta mucho el encendido o las luces de, no el encendido, sino las luces de Navidad de Arrecife. Me parece en algunas partes espectacular. Esta, por ejemplo, y el muñeco de nieve que está precisamente delante del reducto, que esa zona también creo que es donde está el Papá Noel también, me parece espectacular. A mí me han dicho que es uno de los últimos, de los mejores, no sé, y sobre todo que es verdad que también ha intentado expandirlo por muchos sitios de la ciudad y eso pues quita recursos, que yo a veces soy de los que creo que es mejor gastarse el dinero bien. Lo que no entiendo muy bien es lo de los Reyes Magos, que lo podían haber guardado hasta que tocara, pero por lo demás... No, yo ayer fui a caminar por esa zona y la verdad que hay algo que indica que ha gustado y es que la gente se hacía fotos. Sí. O sea, estaba viendo que la gente se... Entonces, es verdad, hay un árbol imponente al lado del kiosco de la música, hay una serie de El más sitios... alto de Lanzarote, Del como más alto. no podía Pues- hacer pues menos. puede ser, porque la verdad que yo empecé a ver a gente haciéndose fotos. Que tiene la misma altura que la iglesia de San Ginés, eso lo leí yo en la nota de prensa. Sí, ¿Tanto? sí. Ah, pues no sé, me pareció grande, la verdad que me pareció Yo no grande. lo he visto encendido, lo vi, pasé ayer. Y si por no ahí. llega a tenerla eso, le ponen 4 bombillas más para llegar, o 5, depende, un palmito. Aquí la polémica siempre está en que todo el mundo quiere que sus calles estén y tal. Yo soy de los que creo que lo que hay que hacer una buena inversión es en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Pues yo no estoy de acuerdo con yo eso. sé que no, Yo pero creo que hay que llegar a yo digo, todos sitios. porque a veces intentar llegar a todos los sitios, lo Pero que no se es hace que- es dar imagen de Pero pobreza. no es que estés tú de acuerdo o no. Es que a mí, por ejemplo, la gente me viene y me dice, mira, es que yo también Claro, quiero luces claro. en mi zona. Claro, pero y es todo- que todo el tienes el mundo- mismo derecho que otro. Todo el mundo quiere. Tienes el mismo Pero derecho. por Pero es que desgracia se tiene el hay un mismo centro derecho. de la ciudad que es donde va todo el mundo. Y en cambio a Argana o a Valterra van, pero... Pues yo pero invitaría a visitar sobre todo barrios como Titerroy y Argana, porque son de los sitios donde sí se les ocurre iluminar sus casas. No, eso Vayan está bien, estos días pero por eso ahí. está muy bien. Eso- Pero mira, por ejemplo, maneja Que yo no digo que no, ojalá hubiera dinero para hacerlo para todo, pero es que el dinero público es finito y tenemos que... Pero eso es una idea mía, que yo digo que hay que hacer una en gran Maneja que se han inversión. celebrado las fiestas del barrio de todo este fin de semana, que ha habido, la verdad es que ha Los estado muy voladores bien. de Ahí- ayer ahí eran los eso. voladores de Maneja. Coño, yo decía, Ha estado se oían Quique- hasta en Taíche. Quique Pérez, había actuaciones musicales, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí que me pongan tal, me parece que yo coincido con Pedro. Pero claro, ¿de qué me sirve si yo cuando salgo de mi casa lo primero que hago es cogerme un valle con un agujero de porque metro una y cosa medio? es la iluminación navideña y otra cosa es el plan de barrio. Nos tenemos que ir. Andrés, te he hecho a ti, pero ahora viene, tenemos que ir a publicidad porque ahora viene después de la publicidad Jesús Machín. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista y ya estamos con nuestro invitado Jesús Machín Tavío, todo él consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote. Don Jesús, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Bueno, viene usted, no sé si acaba de terminar ahora mismo, pero hace muy poco el Consejo de la Reserva de la Biosfera, que hacía tiempo que no se reunía, ¿no? Sí, se reunía con un propósito que era la movilidad de la isla y todo lo que conlleva la movilidad, que son las carreteras, y el Consejo de la Reserva dictaminaba por mayoría que no se consuma más territorio en relación al aumento, posibles aumentos de carreteras que hay en la isla. Concretamente nosotros lo vinculamos con ese soterramiento en la entrada de Playa Honda. A eso le voy a preguntar, es decir, que para que lo entienda, allí mayoritariamente se votó a que no se quiere que se consuman nuevos territorios para hacer nuevas carreteras,
aunque ya hay algunas diseñadas en el plan insular. Vamos a ver cómo después eso se compagina legalmente. Pero más allá de eso, por ejemplo, como la LZ40. La LZ40 me imagino que consume un nuevo territorio, pero me imagino que se podrá hacer. Sí, esa es una de las obras que ha puesto el Cabildo como prioridad, la LZ40 en los presupuestos del Gobierno de Canarias, porque es una obra necesaria y es una obra que no es difícil de ejecución. Por lo tanto, queremos que sea una realidad esta legislatura la LZ40. Bien, pero entonces ahí me imagino que estuvo centrado, me imagino, no, yo no estuve allí, pero por lo que me contó alguien, estuvo centrado en el tema del soterramiento. Al final, la Reserva de la Biosfera ha decidido que no se haga la carretera, para que todo el mundo lo entienda, la LZ5, que es la que se dio el visto bueno en la época de Dolores Corujo. Lo que dijo la Reserva de la Biosfera, que cuando vamos o cuando hablamos de posibles actuaciones en carreteras, si no hay más remedio se tenga que hacer, pero siempre con la premisa de que cuanto menos territorio consumamos, mejor. Y si lo indicamos al caso concreto del soterramiento, es el abandono de la LZ5 y el apostar por el soterramiento. ¿Pero se apostó por eso entonces? Ahí? No, en concreto yo no estuve. O sea, yo no soy consejero de Medio Ambiente, lo lleva el compañero Samuel, ni de la Reserva, pero lo que sí escuché ahora fue que se dictaminaba que no se consumiera más territorio. No, yo creía que tú eras miembro. De todas maneras, Jorge, permíteme, buenas Jesús, habría que aclarar qué es consumir nuevo territorio, si el desdoblamiento se considera nuevo territorio, consumir nuevo territorio o no, porque algunas veces el desdoblamiento es por necesidad. Exactamente. Claro. Eso. Te pongo el caso de la LZ40. Es totalmente necesario, no conlleva una gran ampliación de un territorio porque es un aledaño a lo que hay. Y yo creo que eso no lo podíamos ni considerar consumir territorio. Claro, no, yo no, pero como señor Mallín, pero como yo conozco aquí a esta isla, me la conozco. Porque pero y en el futuro, por ejemplo, hay gente que va a mezclarlo todo y dirá, no, esto es consumir nuevo territorio, ¿no? En el futuro yo creo que hay que afrontar el desdoblamiento de la LZ2 hasta Playa Blanca o incluso desde Tahití a Órsola. Supongo yo. Eso no será consumir el territorio, sino adaptarte a la realidad. Pero por eso quería aclararlo, Pedro, porque yo me conozco esta isla, que después dirá, no, Coalición Canaria votó a favor de no consumir nuevo territorio y al final es no hacer nada más, sino dejar como estábamos las carreteras, que es lo que quieren algunos. Esas son actuaciones puntuales donde ya hay carreteras existentes que se va a ampliar la calzada, no conlleva una ampliación. La LZ5 es una circunvalación nueva, que eso sí que es consumir territorio. Donde no hay vía. Exactamente, por donde no hay vía. Buenas tardes, consejero. Consumir bastante territorio, pues no sé, se hablaban de unas cantidades. De todas maneras, la cuestión está en que lo que se había dicho es que se iba a oír la posición del Consejo de la Reserva de Biosfera, que yo creo que nadie tenía duda en torno a que iban a ir por ahí las cuestiones, lo de no consumir más territorio, con lo cual ahora si el Cabildo asume esa propuesta, tendrá que hablar con el Gobierno de Canarias para decirle, oye, que queremos que esta sea la propuesta, la del soterramiento, supongo. Totalmente, ¿no? Aparte ya he escuchado a Pablo Rodríguez en numerosas ocasiones que dirá en función de los informes técnicos y en función de lo que quiera la isla. Y la necesidad de la isla la sabe el Cabildo de Lanzarote en primera persona. Por eso este órgano como es la Reserva, que es un órgano consultivo en el que se le expone los proyectos que hay y ellos opinan sobre estos proyectos, ha dictaminado que siempre que se pueda no se deba consumir territorio. Y el ejemplo es el soterramiento, que hay una viabilidad que es un soterramiento, otra vía que es la de la circunvalación. Pero ahí, y mañana creo que podemos tener, al menos lo hemos invitado al presidente del Cabildo a ver lo que él decide, a Osvaldo Betancourt, pero la última vez el presidente decía más o menos lo que usted viene diciendo, pero nadie aquí aclara, ni el consejero de Obras Públicas, si finalmente se ha parado el proyecto que ya encargó el Partido Socialista, porque creo que sigue redactándose. Pero lo que tenemos claro nosotros es que si ya teníamos la decisión tomada antes de que hoy a la Reserva, pues para nada la convocamos. La Reserva era uno de los actores implicados dentro de la decisión a tomar por parte del Cabildo. Ya tenemos la opinión de la Reserva, pues ahora, en función de lo que nosotros creíamos, con la opinión de la Reserva, dictaminaremos lo que... Y creo que el dinero que estaba reservado para ese proyecto se ha hablado con los redactores para poder emplearlo en el otro proyecto. Por cierto, también fue polémica, ya que estamos hablando de la Reserva de la Biosfera, el posicionamiento, porque aquí en una entrevista había dicho Isidro Pérez que iba a apoyar el soterramiento, que apostaba por el soterramiento. ¿Ha estado San Bartolomé en la Reserva? Sí, estaba la concejal en la Reserva. Yo entré un momentito porque la verdad que me interesaba mucho este punto, porque son cuestiones que luego se van a tener que integrar dentro del plan insular. Por lo tanto, estaba escuchando y estaba la concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé.
Sí, yo le quería preguntar al consejero por la polémica ahí con esa planta o ese campo, ¿no? de energía térmica que se va a poner en, bueno, que se va a poner, no, que el gobierno, fotovoltaica, perdón, que el gobierno de Canarias ha autorizado a una empresa privada en Mache, si no me equivoco, y bueno, se habla de que son más de 28.000 metros cuadrados lo que ocupa, y quería saber cuál es la posibilidad, porque la del Ayuntamiento de Tía ya la sabemos, está en contra, porque dice que no va a reportar beneficios para el municipio, supongo que es porque será privada, pero... Porque estaban pagando, que yo escuché a Pepe Gómez dice que no iban a permitir esto porque a los vecinos le pagaban €1 metro cuadrado. Exactamente. Vale, y entonces pues eso, conocer la posición que tiene ya el Cabildo, teniendo en cuenta que ya el primer paso lo ha dado el Gobierno de Canarias. Sí, yo antes de entrar en el fondo del asunto, me parece una deslealtad de la Consejería de Transición Ecológica. Me parece que las cosas se pueden hacer de otra manera. Quizás es de las mayores decepciones que yo he tenido como consejero en este año y medio que llevo al frente de la Consejería de Política Territorial. ¿Por qué? Porque llevamos un año y medio reuniones tras reuniones con las viceconsejeras de política de transición ecológica, evidenciándole la diferenciación que debe tener el Trato Lanzarote por la concesión territorial y paisajística que tenemos de nuestro entorno natural, y porque le dijimos que nada más entrar habíamos encomendado a Traxa la redacción de una ordenanza sobre la planificación energética, y que nos esperaran. Nos dijeron que nos esperábamos, que nos iban a esperar, que no iban a aplicar ningún 6 bis. Para que lo entienda la gente, 6 bis es suspender el planeamiento, da igual lo que diga Lanzarote, yo lo pongo porque me da la gana, y lo que no queríamos eso, con la sorpresa de que la semana pasada nos enterábamos que por resolución del consejero teníamos un 6 bis aplicado en la zona de Tía. La Consejería de Política Territorial está totalmente en contra, primero porque estamos haciendo una ordenanza para planificar, y porque entendemos que los beneficios para la isla son mínimos si se lo lleva una multinacional que tiene su sede fuera de nuestras fronteras, y que toda la energía que ha entrado en la isla siempre ha sido de titularidad pública, y que redunda en los beneficios de la isla de Lanzarote, ya que vamos a comprometer terreno, pues que por lo menos sea pública. Y una vez que tengamos la planificación, pues que toda la que entre sea la que se pide. No podemos tampoco negar a toda la parte privada que pueda entrar dentro de la isla. Pero lo que sí me molesta, y estoy profundamente decepcionado, es la poca lealtad institucional, el poco compromiso y el poco consenso. ¿Y esto lo ha hablado con el Gobierno de Canarias a posteriori? Sí, sí, yo nada más enterarme me puse el grito en el cielo y llamé tanto a un lado a otro, y también hablé con los parlamentarios de la isla, hablé con la consejera que está en el Consejo de Gobierno, hablé con el presidente del Gobierno, y he hablado con todo el que ha hecho falta hablar. ¿Y cómo está el asunto ahora? A mí lo que me trasladan es que no se va a hacer nada que no cuente con el beneplácito del Cabildo. Pero esto se podía haber hecho antes sin necesidad de llegar a estos extremos. Y porque ahora, sí, porque vamos a ver, hay que aclarar que este tipo de cosas ocurría también con el Partido Socialista gobernando, en el sentido de que es una obligación que tienen los gobiernos de facilitar la introducción y la penetración de las energías alternativas por el famoso plan 30-20 o 20-50, porque como el parque eólico ese de las Caletas, por ejemplo. ¿De las Caletas o el parque fotovoltaico de Argana? Sí, lo que me gustaría que me aclarara, porque es que tenemos un lío con este tema, y yo se lo preguntaba a Ariagona González cuando era responsable en este caso de energía del Cabildo de Lanzarote, porque ellos dicen que empezaron a redactar un plan energético para dibujar la zona donde podía o no podía, porque esto es lo que un poco es el tirón de oreja que ha dado el gobierno de Europa a España, y España a Canarias ya en la época de Ángel Víctor Torres, porque no se estaban desarrollando los planes energéticos. No sé si se llama exactamente así, ahora creo que tienen otro nombrete, pero en cualquier caso, ustedes están haciendo ya, diseñando, porque lo que no podemos hacer es ser la isla donde al final hablemos todo el día de sostenibilidad y no aportemos nuestro granito de arena al mundo, al cambio climático, teniendo esa planta fotovoltaica y eólica. Yo corrijo también a Ariagona, ellos se ve que tuvieron la intención, pero no lo llevaron a cabo, porque cuando yo llegué tuve que encomendar la redacción. No había nada. No había nada. Cuando nosotros llegamos, estaba la intención, que hay que ser justos, la intención estaba en el departamento de querer hacer esa ordenanza. Cuando yo llegué no estaba encomendada, nosotros llegamos, hicimos el proceso administrativo para encomendar la Traxa, ha tenido la redacción, ya la tenemos nosotros recepcionada en el Cabildo, ahora va al órgano ambiental que establecerá el documento ambiental, y ya se lleva
aprobación definitiva. Le queda muy poco tiempo de tramitación. Lo que me molesta a mí enormemente es que durante este año y pico no han hecho nada y lo van a hacer cuando ya tenemos el procedimiento casi finalizado. Ojo, y cuando ya estén los suelos para que pueda entrar habilitado, no podemos negarnos a que entre quien le dé la gana. O sea, mi prioridad es que sea pública, pero puede entrar todo porque la propiedad privada existe y aquí cada uno pues lo identifica según se considere. Pero por lo menos, Suso, cuando dice lo de público yo lo no entiendo muy bien, porque al final yo cuando tengo luz en mi casa es un Elco o si me ha dado por cambiar la corriente, pues Iberdrola o cualquier otra empresa, por decir marcas así a nivel nacional o internacional. ¿Y cómo que pública? Es que no lo entiendo muy bien. Porque al final, ¿quién lo comercializa? El vertido. La producción, por ejemplo, de los parques eólicos que están en San Bartolomé, Teguise y Arrecife. Hay una empresa que se llama Eólicas Lanzarote, que depende del consorcio del agua, y ellas son las que gestionan todo. O sea, que a lo mejor serían esas mismas empresas las que establecerían esos parques fotovoltaicos. Exactamente. Vale. ¿Y hasta qué punto, consejero, es determinante la posición que tenga el Cabildo? Quiero decir, porque lo que he oído es un poco que como pasó con el parque eólico de Las Caletas, que creo que además ahora está por vía judicial. Contencioso porque los propietarios están reclamando que tenían la licencia para... Creo que era eólico o era... Eólico, eran 4 molinos, si no me equivoco. Era eólico. Sí. Nosotros, para que ustedes lo sepan, y ahí viene lo grave de la deslealtad, la ley del sector eléctrico lo que nos dice es que se puede suspender el planeamiento sin necesidad de que haya connivencia con el Cabildo. O sea, lo pueden suspender y tiene primacía el Gobierno de Canarias en relación a toda la transición energética. Como es una obligación la transición energética justa, pues hicieron eso para poder, cuando había discrepancias, interponer la decisión del Gobierno de Canarias. Nosotros nos parece una deslealtad porque ni siquiera nos han preguntado, oye, ¿lo quieres hacer? Pero por lo menos infórmenos y denos herramientas para nosotros, por lo menos, pues disputarnos en esas opiniones. Yo lo que digo es que nosotros llegaremos hasta el final, si hay que llegar al contencioso, pues llegaremos al contencioso. ¿Por qué? No por nada, sino porque si ya teníamos casi finalizado el camino de la planificación, ¿cómo me lo haces 2-3 meses antes de que tengamos ya en plena acción la ordenanza para la penetración de energía alternativa? Pero es verdad que las empresas de todo tipo, privadas, relacionadas con la energía alternativa, están muy molestas con Canarias en general, pero particularmente con Lanzarote, que consideran que es la isla que menos ha avanzado a la hora de diseñar dónde se tiene que poner, porque ellos lo que piden es tener un reglamento claro, que se sepa dónde se puede o no poner, y ahí tienen totalmente la razón, porque lo que no puede ser es que te permita, por un lado, declarar de interés general un tipo de inversiones que lo declara el Gobierno de Canarias, porque entiende que eso es necesario y porque hay que tener no sé cuánto... megavatios de energías limpias durante los próximos años. Hay que tener unas metas, hay que cumplir unas metas y que no se pueda cumplir. Yo lo que digo es, usted me está diciendo que ya tiene prácticamente redactado No está redactada, ahora falta el trámite ambiental dentro de esa ordenanza y que como no es un documento complicado, pues tampoco conllevará mucho tiempo. Yo difiero un poco de lo que tú dices, Jorge. A mí me parece que si tenemos que comprometer territorio nuestro, porque lo vamos a tener que comprometer, pues me daría pena que se lo llevara una multinacional fuera de aquí. Ojo, que tiene la misma opción que hacerlo público, pero dentro de las posibilidades, pues yo preferiría que fuera una empresa pública. Y yo también, pero una cosa es que yo prefiero y otra cosa es que legalmente lo permita. Yo lo que creo es que los reglamentos deberían establecer, oye, por ejemplo, lo que decía Pedro antes, no, que le dan €1. No, usted tiene que no solo revertir esa energía digamos, a la central, que pueda abaratar el precio de, que eso sería si no, el objetivo, si no abaratas el precio de la luz que consume, no sirve para nada. Perdona, pero todo tiene una explicación, porque las cosas tienen su... A ver, cuando Europa apostó por las energías, la Unión Europea apostó por las energías alternativas, lo que se quería, yo recuerdo que era en la época de Zapatero, lo que se requería era meter a la iniciativa privada porque era una prioridad el tema de la energía alternativa. Entonces se dio muchas facilidades y hasta subvenciones se daban. Ojo, yo también les digo... No, a los privados, precisamente porque los públicos no invertían. Es verdad que Lanzarote siempre hemos tenido un modelo un poco distinto al resto en este sentido. Y hemos apostado por lo público con mejor y peor suerte, porque ahora con Pedro Sánchez se avanzó mucho. Con Dolores Corujo se avanzó, se siguió con el otro parque que quedaba de Pedro y ahora nosotros hemos puesto el último. Yo
En mi consejería tampoco se está negando al autoconsumo. O sea, hay 2 grandes empresas de la isla que tienen 2 parques fotovoltaicos para su autoconsumo, son autosuficientes. No nos estamos negando, todos los autoconsumos los estamos... aunque no sea sobre techo, ¿no? Aunque no sea sobre techo. Vale. Por ejemplo, hay 2 grandes empresas aquí. Pongo el ejemplo de cómo se ha hecho bien, que es Rancho Texas y Lanzagrava, que tienen 2 plantas muy bien hechas, muy bien transformado el paisaje para que no tengan un impacto visual. Son 2 megavatios cada una, el mismo que conlleva esta empresa privada, y no le hemos dicho que no. O sea, adelante, es que tiene que hacerse. Pero lo que no estamos de acuerdo es las formas, primero, del Gobierno de Canarias, que son 2 megavatios al lado del pueblo y que para una empresa privada. Es lo único que decimos. No, y yo he puesto de acuerdo y digo, oye, pues, mira que tenemos sitios, yo creo que lo que hay que hacerlo es en los alrededores de Arrecife, que es donde tiene ya está el paisaje entropizado ya, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que yo quiero, lo que yo considero. Pero en fin, para eso están los técnicos, que son los que tienen que hablar y ustedes marcar la política. Es evidente que en Lanzarote se ha apostado por tener digamos, un componente público, ¿no? Todo lo que se pueda. Y es verdad que fue una suerte cuando se ganó el concurso aquel famoso en la época de Manuela de Armas, se ganó un concurso que se lo habían dado para los privados y al final el Cabildo Inalsa ganó el concurso y lo pudo hacer. Además. Recurriéndose. Bueno. Lo que para finalizar, yo lo que no me quiero convertir es en Fuerteventura. Y Fuerteventura tiene un problema grave de no control con la introducción de energía. Mucha energía que ni siquiera se queda en Fuerteventura, sino que se va para otros sitios. Ellos se han posicionado de manera muy fuerte en contra de los 6B y también en contra del desastre, porque hay molinos de viento por todos lados, no hay control, después no hay mantenimiento. Bueno, lo de las placas. Lo de las placas. Parece que se va a comer Puerto del Rosario. Exactamente. Por lo tanto, yo, en mi visión de las cosas, en este caso de Coalición Canaria, no queremos convertirnos en eso. Pero si quiere hacerlo público, ya tendrían que estar haciendo ustedes planteamiento de inversión en temas de... Estamos. Porque si no, ni comen ni dejan de comer. Bueno, vamos con otro asunto, porque tengo entendido que el plan especial de la Jeria va por el buen camino. Sí, ya este mes de diciembre ya entra en el órgano ambiental y ya saldrá a consulta para que todas las instituciones y demás puedan opinar sobre lo que consideran del plan. Piensen que tiene que opinar la Agencia Espacial Aérea, tiene que opinar el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España, todos los ayuntamientos afectados, el Cabildo y todas las áreas pertenecientes al Cabildo sobre qué opina sobre el plan de la Jeria. También se le dará la información para que los ciudadanos, si quieren, vayan estableciendo, no es el proceso de alegación puro, pero cuanto antes lo hagan, pues también antes serán enviadas al equipo redactor y ya tendrán las que tenemos a bien, pues introducirlas dentro del documento. ¿Y cuándo prevés tenerlo, el documento final? La previsión que hay es que el documento de avance sea ya en el año 2025 y que después del documento de avance ya iría la aprobación inicial del documento. Es decir, que podría estar el plan especial... No me vas a sacar una fecha exacta Usted como consejero, ¿cree que estará antes de terminar su mandato aprobado? Sí, ¿definitivamente? Yo sí quiero tenerlo definitivamente y confío en tenerlo definitivamente. No, pues es un buen compromiso, porque esto se dice siempre al principio de legislatura y después siempre pasa cualquier cosa. Yo interesándome mucho, evidentemente, y ha sido uno de los mayores problemas que ha habido, sobre todo desde el punto de vista político y también del sector vitivinícola. Pero yo no tengo nada en la Jeria. El tema del plan insular, ¿cómo va el plan insular? El plan insular también, justo estábamos mirando antes de venir para aquí, para si podíamos hacerlo ya la entrega al órgano ambiental antes, porque tenemos que corregir una errata. Ustedes piensen que es un documento enormemente grande y que tenemos que revisarlo con lupa. A ver si no es antes de final de año, será la primera semana después de Reyes, donde irá al órgano ambiental y también todo el mundo a información para que pueda... eso sería todavía el avance. Estamos en la parte para que se haga el documento de alcance, sí, exactamente. Pero ustedes piensen que la previsión que nosotros teníamos es que en 2026 esté la aprobación inicial del PIOD y yo no me voy a comprometer porque eso sí que ya no depende exclusivamente de mí, pero intentar tener la definitiva antes de la legislatura, que es complicado, pero bueno. Yo creo que si se aprueba la inicial ya no podemos dar con un canto. El avance. No, la aprobación inicial. Después de la aprobación inicial.
por lo menos. Consejero, hoy se llevaba al Consejo de Gobierno de Canarias, Sí. lo digo por lo de la suspensión, Sí. ¿cómo le llaman a usted? ¿Seibí? El 6 bis le llamo yo, el famoso 6 bis. 6 bis. Ok, pues hoy se llevaba, al final, me acaban de confirmar ahora mismo, que no, que lo dejan para el Consejo de Gobierno del próximo lunes, que se lleva la suspensión de la norma, del planeamiento en el caso de La Graciosa para poder iniciar ya todo el proyecto que hay sobre la red de saneamiento, Sí. incluido también el otro proyecto que es la tubería Sí. del río. ¿Sabes algo de cómo...? Sí, Porque justamente- aquí imagino que sí les habrán avisado de que se va a suspender el planeamiento. Sí, claro, no. Esto es una figura que se llama la Declaración de Interés General por parte del Gobierno de Canarias de una obra que tiene su especial importancia. Sabemos la necesidad de La Graciosa de tener saneamiento. Cuando llegamos, esta era una obra que estaba atascadísima. Recuerdo que estuvimos la Dirección General de Agua, la Dirección General de Política Territorial del Gobierno de Canarias, más todo el Cabildo, las áreas afectadas, una reunión para ver por dónde tiraban porque no sabíamos. Justamente cuando suspendan el planeamiento ya van a poder ver qué sirve y qué no sirve de la anterior actuación y ya poder llevar a cabo la actuación específica dentro de ese planeamiento. Una vez que se suspenda el planeamiento, ya cobra vigencia el poder actuar. Pero se suspende el planeamiento, que el de Teguise... La norma subsidiaria. La norma subsidiaria. Sí. Ustedes piensen que cuando se tumbó el PRUC, el juzgado, después de muchísimas reclamaciones de propietarios, dijeron que las normas que tienen plena eficacia dentro del parque natural son las normas A subsidiarias. pesar de no tener, a pesar de tener plan general Teguise. Exactamente. Esas no rigen en No Teguise. rigen. Que es lo que Son hablábamos las también, normas, bueno. las normas subsidiarias dentro del parque natural. Hablando de La Graciosa y del parque natural, o como, bueno, el parque del archipiélago Chinijo, creo que es natural, ¿no? Parque Sí, natural se del llama Parque Natural del Archipiélago Chinijo, Chinijo. que abarca no solo las islas Los islotes. y los islotes, sino también todo el borde y toda la vertiente del Risco de Famara hasta el propio pueblo de Famara, si no me equivoco. Sí, Y Caleta llega Caballo, ¿no? Hasta llegar Caleta Caballo. Pues fíjese usted. Incluso coge un poco de tinajo, el También. cuchillo, una franja ahí. Bueno, lo que digo es que he oído por ahí y me han llamado a alguien que está medio, entre comillas, mosqueado, porque dice que no se le está dando información sobre lo que es el PRU, sobre el plan especial del archipiélago Chinijo, que temen que se esté redactando sin oír primero a los interesados. Jorge, acabo de venir la semana pasada unas jornadas de participación donde estaban todas las asociaciones interesadas e invitadas. En La Graciosa. Hice el miércoles en Famara y el jueves en La Graciosa. Muchísima participación. Había asociación de caravanistas, de senderistas, vecinos, propietarios de restaurantes, propietarios de viviendas vacacionales, de todo. Había un conglomerado de todo. Se hicieron unas mesas de participación que duraban entre 2-3 horas. Después hacíamos un vaciado de todas las propuestas. Había más de 100 propuestas. De esas 100 propuestas se llevarán al borrador que nos entregará a final de enero GESPLAN. Más participación, yo sí quiero hago más, pero estaban todos invitados. Fue por convocatoria pública, sacamos una nota de prensa. Puede ir quien considere, quien estime oportuno, quien quiera. No piensen que sus argumentos pueden ser inútiles, sino al contrario, cualquier cosa la podemos entender como necesaria. Y acudió, bueno, Famara eran como unas 50 personas, que Pero, me parece... pero es verdad, Jesús, y tú lo sabrás, que va a ser muy complicado porque hay muchos intereses encontrados. Pero mire, Tanto ese no es mi problema. Mi problema es sacar el documento lo más consensuado posible. Y consensuado se hace teniendo reuniones antes de redactar. Y antes de redactarlo es cuando la hemos tenido. Pero, por ejemplo, están asustados en La Graciosa también, me lo dijeron a mí, dicen, no, es que quieren que suspender el alquiler vacacional en La Graciosa. Por ¿Pero y ejemplo. quién ha dicho eso? Eso no es verdad. No es verdad. El documento no recoge El eso. documento no recoge eso, primero porque no está hecho. Y segundo, no hay ninguna directriz que vaya en este sentido. Lo que sí hay una normativa que en ausencia de planeamiento específico para parque natural es difícil poder regular el alquiler vacacional, pero un plan rector de uso y gestión está para meterse en esas cosas. Claro. Para No, meterse, eso es lo que yo le he para contestado. meterse si hay vivienda o no hay vivienda, para meterse si hay que tener un control de la gente que entra, para ver si hay que pagar por entrar en La Graciosa, para ver si cuántos coches se permite, cuántas bicicletas, qué caminos, qué no caminos, todo, porque eso es un plan rector de uso y gestión. Bueno, pues está bien que lo haya dicho porque hay gente que estaba asustada y efectivamente hay muchos bulos. No está, todavía ni siquiera está el borrador El aprobado. borrador no está todavía. O sea, se hicieron esas mesas porque era lo que me pedía la asociación de vecinos.
de ambas islas, de por favor, antes de tener el borrador, vamos a vernos, porque quiero que vean nuestro sentir, y fue así lo que se hizo. Porque lo que sí que está aprobado ya es el de ordenación de los recursos naturales, ¿no? Ellos están muy cabreados y tienen un descrédito importante porque en la redacción del POR, que el Cabildo no asumió sus competencias, sino fue el viceconsejero, en este caso Polo Díaz, quien lo asumió como propio y hizo el plan de ordenación de recursos naturales, no se reunieron con los ciudadanos ni antes ni después, y tampoco le contestaron ni siquiera las alegaciones. Entonces ellos están muy desconfiados, están muy cabreados porque ya le tomaron el pelo una vez. Pero esta vez lo hemos hecho al revés. Antes de ni siquiera tener el documento, vamos a reunirnos con ustedes. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo ven? ¿En qué sentido? ¿En qué no sentido? Sobre todo para nosotros poder guiarnos a la hora de tener la redacción del borrador. Nos tenemos que ir, Jesús, pero me están echando. Me tengo que ir porque estamos ya ahora Vale, ya pues fuera nos de tenemos tiempo. que ir. Pero simplemente en un minuto, otra buena noticia, creo que el Parque Natural de los Volcanes puede tener ya su planeamiento inicialmente aprobado. Sí, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, cuando digamos tampoco existía, el POR, ya tendrá su aprobación definitiva muy pronto y es el primer documento entero que hemos encargado nosotros y que vamos a tener la aprobación inicial. Definitiva, perdón. Pues la verdad es que es muy diferente la acción que se está haciendo ahora en política territorial a la que, por desgracia, se hizo, más bien no se hizo en la política de los 4 últimos años. Bueno, y anteriormente, aunque se intentó. Donde el plan especial de las áreas se metió en una gaveta, el plan insular no es que se metiera en una gaveta, primero se metió en una gaveta y después se tiró a la basura, y los otros planeamientos, a excepción del POR, del ¿Que no lo hizo el Cabildo? Que no lo hizo el Cabildo, pero bueno, pero se hizo en la época del Partido Socialista. La verdad que se dio un paso hacia atrás, que es un poco lo que ha ocurrido también con el tema del agua, que no se avanzó, sino al contrario, se trató el día a día, y gracias a consejeros como el señor Estinga, y gracias a él escapamos bien. Bueno, vamos a despedirnos porque volvemos mañana a la misma hora. Don Jesús Machí, muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. También a don Valentín Ollanet. Saludos, y también Jorge. a Pedro Martín. Hasta mañana regresamos.